Bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis, versículos del 9 en adelante, y estamos estudiando el capítulo número 6, versículos del 9 en adelante. Y quiero mandarles saludos a todos mis hermanos, mis queridos hermanos, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Mis hermanos de la congregación que no los he podido ver, o no he podido hablar con ustedes, o hermanos no he podido textear. Gracias, hermanos, por estar en contacto, por estar en armonía. Estamos, gracias a Dios, bien. Dios nos ha sido fiel con nosotros. Dios nos ha guardado y nos ha mantenido. Y ahora, en esta ocasión, quisiera compartirles lo que Dios me ha dado en este estudio bíblico, y estamos siguiendo este estudio de Apocalipsis versículo por versículo, capítulo por capítulo, para no dejar ninguna palabra o letra de dejarla de estudiar. Bueno, sin más que decir, hermanos, comenzamos con nuestra lectura bíblica. Ante todo, ya hemos orado y quisiera que abran sus Biblias nuevamente en el capítulo 6, versículos del 9 en adelante, y este se titula El quinto sello. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Cuando abrió el quinto sello, vi debajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, como habíamos visto, mis queridos hermanos, estamos acá en este escenario cuando el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, abrió el quinto sello. Nos vemos de que el apóstol Juan nos pone en un escenario no de la tierra como hemos estado estudiando, ni de las tribulaciones, ni los juicios que han venido, sino que hace un paréntesis y pone su atención en el sello, en el cielo. Vemos que en el cielo aparecen estas almas de que han sido bajo el altar, que están debajo del altar, que han sido las almas, como le llaman, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Bueno, la primera pregunta que sale al decir de qué almas se está hablando, ¿quiénes son los que están en esta alma? ¿Quiénes son estas almas a las que se refieren? Y para ello dice en nuestro primer estudio, dice: bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Estos son los mártires asesinados durante el tiempo de todos los juicios. Además del juicio divino a través de la falsa paz, la guerra, el hambre y las enfermedades dominando en el mundo, incrédulos, habrá una persecución generalizada y global a los creyentes dirigida por Satanás, sus demonios y el anticristo. Estas almas a los que se refieren son los mártires de la tribulación. Hemos visto que al transcurrir el tiempo, en los primeros años de nuestra era actual, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, la iglesia sufrió una gran persecución y hubieron muchos mártires en esa época. El emperador romano hizo una gran persecución a los cristianos y los degollaban, los decapitaban, los quemaban vivos como fogatas, los tenían en el camino a Roma, los ponían como antorchas humanas quemados,
y sin fin, hermanos. Fue un tiempo muy difícil, y el apóstol Juan ya también estaba preparando a la iglesia para esos tiempos y también para estos tiempos que estamos estudiando nosotros en este tiempo de Apocalipsis. Vemos también que en Apocalipsis, en la escritura específicamente, hay profecías que se cumplen en un tiempo y después se vuelven a cumplir en otro tiempo. Estas almas de las que se está hablando Apocalipsis son de los que habían sido perseguidos, mutilados y muertos después que salió en el escenario el anticristo anunciando esa falsa paz. Y como hemos estudiado en los otros sellos, de que hubieron hambres, hubieron guerras, hubieron hambrunas, y que a raíz de todo esto el anticristo se ensanchó, por decirlo así, contra todos los creyentes y contra su fe y contra el testimonio. Vemos de que cada una de estas personas son las que están ahora ante la presencia de Dios en el altar, bajo el altar, están haciéndole una pregunta al Dios Todopoderoso. Y vemos también que bajo el altar, Dios también en su palabra, hace como un tipo de símbolos de lo que había de venir. Vemos en esta situación, en este aspecto, vemos dos cosas. Primeramente vemos el altar, vemos que estas almas estaban bajo el altar, y después vemos que estas almas han sido muertas por causa de su palabra y por el testimonio que de ellos tenían. Entonces vemos también esa similitud que hay y que ha habido, que la palabra de Dios dice en Levítico 17:11 que de la sangre viene la vida. Y dice la palabra de Dios en Levíticos 17:11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. En este caso, en esta palabra de Levíticos 17:11, nuestro Señor está hablando acerca de que Dios les había dado la sangre y la carne que está en la vida, que la sangre está en la vida de las personas y de los animales, y que por ende, para la expiación de sus pecados, el pueblo de Israel tenía que matar o degollar a un animal imperfecto, y que tenían que degollarle la sangre para la expiación de sus pecados. Habíamos visto de que en el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio una vez al año por la expiación de todos el pecado de todo el pueblo, y que esa sangre se tenía que derramar alrededor del trono del sacrificio, y también se tenía que regar la sangre que alrededor. Esto era un tipo y figura de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que venir y pagar el precio por cada uno de nosotros. Vemos que este sistema de sacrificios lo hemos visto por todo el Antiguo Testamento, y vemos que en Éxodo 27:18 y Éxodo 30 del 1 al 9 habla acerca de la descripción del altar. ¿Y por qué estamos hablando del altar terrenal si estamos en el altar del cielo? Vemos de que hay una similitud, aunque de alguna manera los teólogos no se ponen de acuerdo a qué parte del altar se está refiriendo Apocalipsis 6, versículo 9.
porque recordemos que en el altar terrenal estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y antes del lugar santo estaba el lugar donde se hacía la expiación de los animales. Entonces, los teólogos no se ponen de acuerdo y hay una diferencia de ellos que dicen que fue en un lado, otros dicen que fue en otro lado, pero lo importante es que en esta ocasión Dios no considera detalles, sino que lo que Él nos está diciendo es de que estas almas están en el trono, en el cielo y bajo el altar. Eso es, hermanos, lo que usted y yo necesitamos quedarnos con eso. Y bueno, vamos a ver que también, que por qué causa estos almas estaban allí en el altar. Vemos de que por causa de su palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. En este tiempo, las personas o los santos o los hermanos que aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador, los verdaderos creyentes en Cristo, tienen y tenemos que tener una fe genuina y verdadera y un testimonio genuino y verdadero. Y vemos que esto no solamente es en este tiempo de Apocalipsis, sino en el tiempo actual en que tú y yo estamos viviendo. Hay muchas personas actualmente que se dicen ser creyentes o cristianos y su testimonio deja mucho que desear. Dicen que tienen fe, dicen que hacen esto, que hacen lo otro, pero su testimonio todavía deja mucho que desear. Y acá, en esta época de Apocalipsis 6, versículos 9, está diciendo de que estos almas verdaderamente convertidas se reconocía a lejos que ellos eran creyentes. ¿Por qué? Porque por su fe y por su testimonio. Y recordemos, hermanos, que nosotros somos, dijo nuestro Señor, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cuántos de nosotros, usted y yo, somos, no nos consideramos, sino que somos la luz y la sal del mundo? ¿Se considera usted y yo sal del mundo y luz del mundo? ¿Puede testificar y decir yo soy la luz del mundo? ¿Puede usted decir que es usted una persona de fe y de testimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Y cómo está nuestra fe? Estas palabras, hermanos, son tan sumamente importantes ahora en estos días, porque nosotros, usted y yo, necesitamos saber en qué lado nosotros estamos. Ya no hay tiempo para que usted y yo estemos jugando a la religiosidad. Ya no hay tiempo para nada. Estamos viviendo tiempos difíciles y solamente los verdaderos creyentes, los que de verdad son creyentes, no los religiosos, sino que los creyentes, los que aman, los que anhelan tener una comunión con Dios en oración, los que anhelan leer su palabra, los que tienen una paz dentro de su corazón, los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Esas son las verdaderas almas. El apóstol Pablo estaba hablando en Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos usted y yo decir que si vivimos para Cristo o vivimos para el mundo? ¿Estamos viviendo para lo que digan las demás personas, para lo que diga el mundo, la internet, los que digan las redes sociales? ¿Está usted y yo viviendo para Cristo? Y si vivimos para Cristo, tenemos que ser como luz. Y el morir es ganancia. ¿A qué se refiere cuando dice morir que es ganancia? Que vamos a la presencia de Dios.
porque vamos a estar en un momento, en un lugar muchísimo que mejor. Entonces, pero mientras estamos acá en este mundo, tú y yo estamos para vivir en Cristo. Que Cristo refleje, que nuestro cuerpo, mente, alma y todo nuestro ser sea reflejado Cristo en nuestro ser. Estos primeros mártires vivían la vida en Cristo. Ellos, hasta el punto que ellos pagaron con su vida. ¿Podrá usted y yo decir, pues puedo pagar con mi vida por el amor de Cristo o no? Es algo que nos deja mucho que desear. Pero déjeme decirle de que si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, creemos que recibimos en el tiempo de nuestra conversión al Espíritu Santo, somos sellados por su Santo Espíritu, el Espíritu está dentro de nosotros. Cuando lleguemos a un momento de tribulación, el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fortaleza para que usted y yo pasemos cualquier momento de tribulación. Lo único que usted y yo necesitamos hacer, mi querido hermano, es ser obedientes a su palabra, creerle a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y hacer su voluntad y seguir el camino que Dios nos ha dado. En Mateo 24:14 dice, hablando acerca de lo que es la fe y el testimonio de los creyentes en esta época, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el final. Ve usted que todo lo que estamos viviendo ahora en día ya se está cumpliendo. No hemos llegado todavía al fin, pero ya estamos viendo consecuencias que son globales, no consecuencias ni situaciones que son esporádicas en una área de un continente o en otra área. Estamos viendo todo global, y cuando esas señales globales estén apareciendo, es que la venida de nuestro Señor está cerca, y usted y yo necesitamos anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el cuerpo del ser humano se divide en tres: cuerpo físico, alma y el espíritu. O sea que usted y yo somos un ser de tres, le llaman tricótomo, o sea, tripartito, eso le llaman ese concepto. La tricotomía o tripartito quiere decir que es un ser con espíritu, con alma y con un cuerpo. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios, dice Pablo, de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahí no está dejando ninguna duda ni qué área de nuestro ser tiene que ser santificado. Espíritu de hombre, espíritu del hombre, porque está el espíritu de nuestro ser como persona, está el alma y el cuerpo, sea, fíjese, guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todo nuestro ser va a tener que ser guardado. Entonces, todo nuestro ser tiene que ser santificado por completo. No tiene que haber ninguna área que usted y yo no tenemos que santificarnos. ¿Se está santificando usted, hermano, por completo o no? ¿Cuáles son las áreas de su vida que no le está entregando a Dios? Tenemos que entregarle todas las áreas a Dios para que Él es el que limpie todo nuestro ser completo. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el Espíritu es la parte con la que le adoramos a Dios y tenemos comunión.
esta parte del espíritu, si usted se da cuenta, la letra E no viene en letra mayúscula porque se está refiriendo al espíritu del hombre, del ser humano. Este espíritu de usted y mío son lo que cuando llegamos a la presencia de Dios nosotros hablamos en comunión con nuestro Padre Celestial. Y dice también la Escritura que el Espíritu Santo, dice en Romanos, es el que intercede con gemidos a nuestro Padre Celestial, porque como sabemos pedir, no sabemos, pero el Espíritu que escudriña los pensamientos y todo nuestro ser es el que conoce la voluntad de nuestro Padre también, y por ende Él es el que nos ayuda para que cada uno de nosotros podamos pedirle como corresponde a nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, hermanos, si usted me puede decir, ay hermano, pero yo no puedo orar, a cierta persona se oye muy bonito, pero usted y yo tenemos la necesidad de hablar con nuestro Padre Celestial. Si usted o yo tiene problemas para orar, dígale en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, háblele todo lo que usted quiera a nuestro Padre Celestial y tenga la confianza que el Espíritu Santo es el que va a llevar esa oración ante el trono celestial. Bueno, también, ¿qué es lo que es el alma? Estamos hablando de que nosotros somos seres de tricótomos, o sea que tenemos tres partes, ¿verdad? En una sola persona, así como el Padre es Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y todos son una persona en una misma esencia. Tanto el Espíritu Santo como el Hijo y el Dios Padre tienen atributos divinos que ellos no comparten con nadie, y esos atributos solamente se les atribuye a la divinidad. Por ende, nosotros creemos que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Vemos acá también que en este concepto que está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis 6, versículo 9, que está hablando de estas almas que están bajo el altar. Estas almas son las almas de las cuales pertenecen a una persona o un individuo. ¿Y qué es el alma? El alma es la parte en donde se alojan los pensamientos, las emociones y sentimientos, la voluntad, y esto es lo que hace que se relacionen con otras personas. El alma es la parte que necesita ser transformada con el poder del Espíritu Santo también. Vemos que el alma es la parte inmaterial, por decirlo así también, y que aunque hayan dos personas idénticas como los gemelos o los trillizos, los podemos ver a ellos idénticos, pero cada uno de ellos tienen una personalidad, o sea que tienen una alma distinta. Ellos sienten, piensan, tienen una voluntad distinta, tienen un carácter distinto, y todo eso es parte del alma. Ahora bien, el cuerpo, pues el cuerpo es lo que es la parte material de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que significa el otro concepto de dicotomía? Dicotomía es que es un punto de vista que dicen algunos teólogos o personas que dicen de que nosotros solo somos material o inmaterial. O sea que ellos fusionan lo que es el alma y el espíritu del hombre en uno solo. Pero vemos que en la escritura, cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos que hay distintos versículos que hablan, y el hombre, por ejemplo, es un ser viviente y murió, vemos que hay tantas palabras que se usan y se usan intercaladamente. Bueno, esto es lo que significa parte de la tricotomía. Y
esta expresión del alma, el alma en hebreo es nepech y se usa para designar tanto a hombres y a animales en su esencia total. Y podemos ver que también es alma viviente. El hombre vino a ser una alma viviente y que los animales son también almas, son también seres vivientes. Ellos, la palabra de Dios, en este caso en Génesis y en Éxodos, los toma como para identificar a cierto grupo de personas o animales. Dice para el pensamiento hebreo, el hombre es cuerpo, alma, o sea, una unidad en vida. De ahí se dice que en la palabra de Dios, que en Salmos 107:5 dice que el alma tiene hambre y sed, dice. O sea, uno puede decir, yo tengo sed y hambre. Pero el escritor de Salmo 107 dijo que el alma tiene sed. Puede haber dicho el hombre, ¿verdad? Es como decir el hombre. Y que también en Génesis 24:21 está hablando de que el alma se entristeció. Bueno, veamos Mateo 10, versículo 28 y dice, y no temáis, dice la palabra de Dios, hablando nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles y a los demás, diciendo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién le tenemos que temer? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que puede mandar a cada uno de nosotros al infierno para destrucción de las personas. Entonces vemos que cualquier persona que esté sufriendo persecución, como muchos hoy en día están siendo perseguidos en los distintos países, cada uno de ellos saben que son respaldados por Dios, y si mueren, pues van a ir a la presencia de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está aconsejando que no tenemos que tener miedo por ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces dice nuestra lectura, estas almas no tienen cuerpos glorificados, porque su resurrección corporal aún no había ocurrido. Vemos también que estas almas que estaban bajo el altar solo eran almas, no tenían cuerpo todavía, porque la resurrección todavía no había ocurrido. Así como nosotros, cada una de las personas que mueren, si tú y yo morimos, vamos a la presencia de Dios en espíritu y en alma. El cuerpo se queda aquí en esta tierra, y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, Él es el que va a arrebatarlo, dice la palabra de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cuerpos físicos van a ser arrebatados y van a ser transformados y van a tener cuerpos glorificados para tener una comunión con Dios, no en este lugar físico, sino en la presencia de Dios por un periodo de tiempo. Vemos que también que estas almas son las primicias de los que serán salvos durante la tribulación. Estas almas que están bajo el altar, estas almas son las primicias de todos los de la era de la tribulación. Por eso se les dice más adelante que esperen un poco de tiempo hasta que también habrán sido muertos todos sus demás consiervos. Algunos de ellos, de todas estas almas que saldrán de la tribulación, van a ser judíos también. La palabra del Señor dice que también
que hay distintos tiempos cronológicos en nuestro estudio bíblico. Había dicho de que habían dos posiciones acerca del arrebatamiento, y nosotros nos quedamos con una de las posiciones del arrebatamiento, que es antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos hablado acerca de este esquema que hemos visto, que el arrebatamiento ocurre antes del primer sello. Estos solo son formas de estudiar y de ver la Biblia. Algunos lo interpretan al principio, otros lo interpretan en la época al final de la trompeta, y otros lo interpretan a la mitad. O sea que hay prácticamente dos o tres posiciones acerca de el arrebatamiento. Bueno, vamos a continuar, y dice el versículo número 10 que: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vemos que estos mártires están conscientes en la presencia del Señor y de la compañía de todos los restantes. En esta lectura podemos ver de que ellos están conscientes a dónde están en el cielo, y que también saben que hay otros mártires que también van a morir. Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo, él sufrió muchísimo, pero él también sabía que tenía que terminar lo que Dios le había encomendado en su ministerio. La palabra de Dios nos enseña que al morir vamos a la presencia del Señor. Y aquí tenemos Salmo 16:11, Mateo 8:11, Lucas 11:26. Lucas 11:16 está hablando acerca del hombre rico y de Lázaro. Y también podemos ver Mateo 8:11. Quisieran que abran su Biblia, busquen su Biblia en Mateo 8, capítulo 8, versículos del 11, y dice la palabra de Dios, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob y el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujido de dientes. Esta lectura está hablando de que nuestro Señor Jesucristo había sanado a un siervo del centurión, y hablando de esa sanación, habían murmurado, y cuando nuestro Señor Jesucristo oyó el murmuro, dijo: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta fue la fe de un centurión. Bueno, hablando en este estudio, en este versículo, podemos ver de que nuestro Señor Jesucristo ya estaba diciendo que iban a haber personas que iban a sufrir y otros que iban a ir a la presencia de Dios. Vamos a continuar en nuestro estudio. Dice: ellos, los que oran enfáticamente y a gran voz, están dejándose oír a gran voz y con gran clamor, usando tres títulos a Dios, que es Señor, Santo y Verdadero. Esta pregunta
es para conocer el tiempo que ellos no conocen. Bueno, estas almas que estaban bajo el altar estaban preguntándole a Dios de una manera que ellos querían conocer, y por eso le dicen, y la palabra dice, y clamaban. O sea que quiere decir de que ellos llamaron la atención. Es una expresión de querer ser escuchados y oídos, y dice a gran voz. O sea que no solamente fue uno, sino que fue algo unánime en completo, que todos estaban en un mismo sentir, llevándole esa inquietud directo al Señor de señores y Rey de reyes. Y la expresión y la pregunta que ellos tenían es: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres en los que moran en la tierra? Esta expresión es de que ellos no quieren venganza, como aparentemente lo enseña aquí la palabra, sino que ellos querían conocer el tiempo que iban a terminar de sufrir los demás que estaban en la tierra. Y para ellos, cuando ellos se dirigen a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, se dirigen con 3 títulos. Y el primero es Señor, y el segundo es Santo, y el tercero es verdadero. Usted y yo conocemos lo que es el señorío de Dios. Él es el Señor y amo de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor. Y nosotros, por decirlo así, somos sus esclavos. En la época antigua, un esclavo no podía contradecirle a su Señor, porque le debía obediencia completa. Dice la palabra de Dios también en Romanos, que cuando nosotros no habíamos sido anteriormente, antes de la conversión, éramos esclavos del pecado. Ahora que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro Señor. Y déjeme decirle de que nosotros como creyentes le decimos Señor, Señor mío, porque Él es el que tiene toda autoridad en nuestro ser. Si Él nos dice, orad sin cesar, darle pan al necesitado, ayudar al necesitado, esa es una orden para que nosotros lo hagamos. La palabra de Dios nos dice que también usted y yo tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y no, los que no lo hacen, estamos siendo desobedientes al llamado de Dios. Bueno, estas almas reconocían directamente a Cristo y al Dios Padre como su Señor completo. Y el Padre y Cristo los miraban también como sus hijos. Entonces, ahora la segunda expresión es soberano. Vemos que la soberanía de Dios se refiere a que Él es soberano por sobre todas las cosas. Y hablando acerca de la soberanía de Dios y la santidad de Dios, sabemos de que Él es santo, y tú y yo necesitamos llegar ante el trono celestial en santidad. ¿Por qué? Porque recibimos al Espíritu Santo. No podemos tener una vida mundana, no tenemos que tener una vida carnal para llegar a la presencia de Dios en oración. Necesitamos tener una vida santa, y por eso habíamos leído que todo, dice el apóstol Juan, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado. Bueno, la otra expresión que usa es verdadero. Como la palabra verdadero es
como la capacidad de actuar con fidelidad. Ellos sabían que Dios registra promesas de ayuda y de justicia. Dios es un Dios verdadero. Él no miente y Él cumple todo lo que dice a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Vemos que estas almas estaban clamándole a Dios. ¿Hasta cuándo? Porque ellos no conocen los tiempos ni las sazones de Dios, por decirlo así. En Salmo 89, versículos 35 dice que una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dice que cuando Dios promete las cosas, Él las cumple. Esta es la base a esa certeza que clamaban todas esas almas cuando le estaban haciendo la pregunta en oración. Y vale la redundancia decir de que ellos clamaban a gran voz unánimes. La expresión oración de los mártires, esta está en la presencia del Señor pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora bien, a los creyentes, a usted y a mí, en Romanos 12:19 dice que no os venguéis vosotros mismos, sino que, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. O sea que usted y yo no estamos supuestos a vengarnos, sino que dejarle a Dios todo el tiempo. Él sabe cómo y cuándo es que va, no a vengarse, sino que Él sabe todo cómo, qué va a hacer, cómo lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer, para tratar con una persona o con dos o con una sociedad o con un grupo. Bueno, en 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tanto las almas que estaban padeciendo, que estaban en el trono celestial, estaban clamando por conocer el tiempo, que hasta cuándo iban a ser vengadas. Dios tiene un plan también para entregar el evangelio a todas las personas, y muchas veces nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta acá. Se nos ha cortado el tiempo, hermanos. El tiempo ha volado y espero, hermanos, que en esta ocasión pues haya sido de gran bendición. Vamos a continuar nuestro estudio y en el versículo número 11 y espero, hermanos, que sigan indagando, sigan estudiando y que también, hermanos, sigamos nosotros estudiando la palabra de Dios y que tengamos una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Que Dios me los guarde y nos vemos hasta la próxima.